Hola, hola, un gusto en saludarte. Somos acompañamiento pedagógico para el proceso de evaluación de admisión, promoción y reconocimiento 2021. Estamos por comenzar nuestro famoso módulo 1 de la A a la Z, todo acerca del proceso de evaluación para educación básica y media superior. Y te queremos invitar a formar parte de este espacio. Lo que hoy haremos en esta pequeña sesión es una introducción de los temas que estaremos trabajando durante el módulo 1. Y entonces, pues comencemos. Estaremos revisando los documentos que hasta el momento se han publicado y que forman parte de nuestra responsabilidad revisarlos para tener claridad del proceso de evaluación. Bueno, estaremos trabajando con el calendario del proceso de selección para también de promoción y reconocimiento. Y estaremos también centrando nuestra atención en una estrategia que te permita a ti no olvidar las fechas importantes que no puedes dejar pasar, sea que se publiquen documentos o sea que tengas tú que hacer alguna acción en este proceso para la evaluación, como el preregistro y el registro. Estaremos trabajando con una estrategia que te ayudará mucho. Recordemos que el calendario de manera general nos viene a especificar los tiempos en los cuales sucede el proceso de evaluación. Y muchas veces logiamos, pero no profundizamos en él y tampoco tenemos una estrategia del cual nos recuerde aquellas fechas importantes que no podemos dejar pasar durante este proceso de evaluación. Luego revisaremos las disposiciones generales del proceso de admisión. Ahora, antes de abordar y ahondar un poquito en él, tanto el documento de disposiciones generales como el de disposiciones específicas vienen a hablarnos, o sea, se vienen a comunicar de manera escrita y nos sientan las bases de todos aquellos elementos que regulan el proceso. A grandes rasgos, disposiciones generales nos va a hablar de la parte normativa y pedagógica, más de la normativa, dado que viene siendo aquí el punto en donde la autoridad educativa tiene esta responsabilidad de enterar a todos los aspirantes, perdón, de cómo va a suceder el proceso de evaluación y sobre qué bases legales, es decir, normativas, se fundamenta. Por su parte, bueno, los apartados que integran son 9. A grandes rasgos nos va a hablar del proceso de admisión, nos va a hablar de los perfiles, desde un carácter normativo, desde las bases, nos va a hablar de los artículos en los cuales se justifica, nos va a describir todo aquello que se espera, se fundamenta la labor docente desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Nos va a hablar de la organización del proceso de evaluación, cómo va a ser la asignación de plazas, aquí la participación y observación ciudadana, la supervisión y revisión de los procesos y las responsabilidades, es decir, son 9 apartados y además los transitorios. Entonces, repito, se centra más en aquellos elementos legales y normativos, en donde se hace fuerte énfasis en la responsabilidad que tiene la autoridad educativa y cómo sienta las bases. Es decir, nos va a decir quién hace y qué, o sea, qué le corresponde a la SEP, en qué artículo se fundamenta según la Ley General del UCICAM. Nos va a hablar de qué aspectos le corresponde al UCICAM y otros les corresponde a la Secretaría de Educación. Entonces, nos va a dar este gran panorama que nos va a esclarecer cómo sucede y qué componentes integran el proceso de evaluación. Ahora, por su parte, las disposiciones específicas, aquí no deja de tener este carácter normativo porque recordemos que parte de la función de un docente, un técnico docente, director, supervisor, es conocer la parte normativa, la ética legal, la parte pedagógica. Eso no podemos desasociarlo de la función que tiene cada uno de estos actores. Sin embargo,
disposiciones generales se centra en describir el propósito, el marco general del proceso de selección. Nos va a hablar de los mecanismos del cual se van a dar los procedimientos organizados en cada fase. Nos va a hablar de las etapas, de aquellos elementos multifactoriales que se van a evaluar en cada una de las etapas. Es decir, nos va a dar una descripción de todos aquellos elementos que docentes, directores y supervisores, porque claro, el proceso no es propiamente de admisión, necesitan saber y reconocer como parte de sus talentos para aplicar a cada una de las antes mencionadas. Bueno, y retomamos un poco lo que encontraremos aquí. Veremos el marco legal, la descripción de los elementos multifactoriales, las fases del proceso de evaluación, desde la selección, desde el preregistro, la publicación de las convocatorias, el preregistro, el registro, hasta llegar al curso de habilidades docentes y al instrumento de evaluación de conocimientos y aptitudes. Hay una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo? Lo que yo les puedo decir es, uno, estar siempre monitoreando las páginas oficiales de Lusicam, no las páginas creadas por particulares de Lusicam, seguir el Facebook de Lusicam, también de la Secretaría, y de igual manera las páginas de Lusicam y de la Secretaría. Es nuestra responsabilidad estar buscando esta información que nos permita a nosotros poder estar al pendiente y con información de primera mano sobre lo que va sucediendo durante el proceso. Se ha dado mucho la costumbre de estar creyendo en las fuentes, como acompañamiento pedagógico es una fuente funcional pedagógica, sobre el proceso de evaluación. Sin embargo, no somos la autoridad competente. Siempre es algo que vamos a hacer mucho énfasis porque en muchos proyectos, muchas personas, muchas empresas que brindan cursos, se quieren adjudicar la información como si lo más importante fuera quién lo publica lo más rápido posible, hacer la revisión lo más rápido posible de los documentos y decir ya tengo informados a los docentes, cuando la verdad es que no. A muchos pocos compañeros que nos encontramos en el país que nos focalizamos en ser veraces, brindar un acompañamiento pedagógico y formativo. Entonces, este tipo de compañeros y empresas lo que vienen a hacer, desafortunadamente, es generar en ustedes tensión, estrés y como una falsa alerta, como si esas personas tuvieran la información. Por ejemplo, si una fuente de información te dice, es que a mí alguien de Lusicam me dijo, no, eso no es veraz. No puede ser una fuente confiable y tampoco mucho menos que te digan, ya me avisaron que el calendario sale la próxima semana. No, me dejaron mal, se actualiza la siguiente semana. No, pues tampoco es de esa manera. Entonces, específicamente con el tema de la etapa 2, que se relaciona con esto que les estoy comentando. ¿Por qué hago énfasis en esto? Vamos a caminar la realidad paso a pasito, conforme nos los permita toda la información que nos brinde la autoridad competente, en este caso Lusicam y la SEP, el diario oficial de lo que se vaya emitiendo, y esa información iremos revisando y caminando. Sabemos bien que el proceso del año pasado, el proceso de evaluación del año pasado, quedaba la incógnita, bueno, ¿cómo van a entregar las plazas? No presentamos el examen físico como tal. Y entonces en cada estado hay situaciones muy diferentes. La situación de cada estado es muy diferente. Lo que sí haremos ese transitorio, este camino paso a pasito de lo que la autoridad educativa vaya diciendo. No creamos falsas expectativas en los docentes, no vemos la necesidad de estarlas alimentando porque no nos interesa vaya hacer como esta cuestión, estas cuestiones como muy como para llamar la atención. No, propiamente el trabajo de acompañamiento pedagógico en 5 años habla por sí solo, ¿no? Entonces,
estaremos caminando este proceso con la mayor claridad, con la mayor veracidad, con el mayor compromiso de nuestra parte. Entonces, sí es nuestra responsabilidad, y eso lo digo de una vez, siempre lo comento y lo digo en los procesos de evaluación. Revisemos el Facebook, el Instagram, el Twitter de USICAM, de la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Y que lo hagamos, que tengamos un día fijo, que lo estemos revisando. Cuando se acerque la fecha de la publicación de algún documento, estemos muy al pendiente de los medios de información de primera mano, de las autoridades, para estar enteradas de lo que va aconteciendo, en vez de asumir como verdad lo que otra persona dice. Nosotros, en el caso de acompañamiento pedagógico, lo hacemos porque tenemos esta responsabilidad ya de hace 5 años de acompañarles, porque ha sido nuestra propia historia en los procesos de evaluación que fueron los que nos marcaron para poder iniciar este proyecto de hacer llegar información veraz y oportuna y poder brindar un acompañamiento pedagógico, funcional y formativo para todos ustedes. Seguimos avanzando. Luego estaremos revisando los perfiles profesionales. Si se dan cuenta, cómo vamos de lo más general a lo más específico, vamos del calendario, las disposiciones generales y específicas, y llegamos a los perfiles. Todo aquel que se prepara para el proceso, sea de admisión, promoción o reconocimiento, no puede pasar por alto los perfiles. No se pueden pasar por alto, se tienen que revisar, se tienen que analizar, y en 5 años de trabajo, cada año vamos mejorando nuestra intervención al punto de que el éxito es y será contextualizar lo que trabajamos teóricamente, contextualizarlo. Y entonces ese ha sido el éxito de acompañamiento pedagógico. Entonces haremos una revisión exhaustiva. Cuando revisemos los perfiles, es aquí en donde resolveremos preguntas, dudas específicas, del tipo que se tenga sobre preguntas, ¿no? Porque nos llegan de todo caso. Fíjese que esta pregunta, no sé, estoy practicando, estoy resolviendo estos ejercicios y no sé cómo responderla, ¿no? De todo tipo. Será el momento en donde hablaremos de la relación que tiene, como bien nos especifica, los perfiles a través de, criterios e indicadores, nos dicen qué es aquello que el docente debe saber y saber hacer. Y hago énfasis en este punto porque saber hacer y hacer nos habla de la competencia. Los perfiles nos hablan de las competencias que deben saber y hacer los docentes, los directores, los supervisores en la realidad, no solo de manera hipotética o teórica, como esta es el que se ve día a día en el trabajo del docente. Específicamente hay una gran diferencia en el cómo está estructurado los documentos. En educación básica encontramos que para los docentes tenemos 5 perfiles, pero para educación media superior solo tenemos 3. Esos 2 que dicen, bueno, ¿dónde se encuentran? Muchos se encuentran descritos dentro de esos 3. Ahí se encuentran integrados, ¿no? Entonces, bajo la estructura, bajo la forma o el mecanismo de cada nivel, centra aquello que el docente debe saber hacer, pero no es que educación media superior no los tenga, los tiene integrados, ¿no? Es decir, desde preescolar, porque recordamos que educación básica tenemos desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, tenemos didáctica. Eso no quiere decir que la didáctica no la tenga educación media superior, no. ¿Cuál es la gran diferencia? Que educación básica, educación media superior, a diferencia de educación básica, potencializa las competencias que acercan a los alumnos a una vida laboral y a la construcción del ciudadano que ya está casi listo, está en el proceso de decidir si sigue una carrera, se integra a la economía, estudia una carrera técnica, y en cambio educación básica es el que viene a formar viene a formar otros elementos del ser humano.
que no van encaminados propiamente, es decir, cuando un niño de preescolar pasa a la primaria, o sea, no va encaminado a competencias laborales, no, va encaminado a competencias para la vida, a competencias más del desarrollo, que el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje comunicativo, socioafectivo. Entonces, vaya, esa hay una gran diferencia que ahí podemos ver estos dos puntos que son muy importantes, ¿no? Entonces, haremos estas revisiones y cada año impulsamos, les invitamos a que ustedes se evalúen y valoren, bueno, ¿cómo me encuentro ahora que voy a comenzar el proceso de evaluación? ¿Cómo estoy en mis talentos, en las competencias que yo debo demostrar con saber y saber hacer? Entonces, les invitamos a hacer esta evaluación que nosotros se las brindamos, y en el caso que decidas que somos la opción para acompañarte durante el proceso de evaluación, al finalizar el proceso de evaluación como parte del servicio que brindamos, entonces volvemos a responder este instrumento, en donde lo maravilloso es que podemos ver el antes y el después. Lo que siempre tendrán en acompañamiento pedagógico es un crecimiento de ustedes como seres humanos, como docentes, y evidentemente en sus funciones, en lo que deben conocer y lo que deben aplicar. Lo cierto es que cada año comenzamos aproximadamente en noviembre. Ha sido la propia pandemia que nos ha puesto ciertos retos, que los cuales venimos a abrir paso a este proceso en enero. ¿Por qué? Porque empezamos desde noviembre. Porque nosotros no nos enfocamos a revisar propiamente, es decir, que aquí vengas a leer. Sí se comenta, claro que se lee, ¿no? Y que eso sea suficiente, o que aunque el equipo de acompañamiento pedagógico se detenga a explicarte. Eso es básico, como el proceso de aprendizaje de tus alumnos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitas instrumentos y herramientas, pero sobre todo herramientas de aprendizaje para analizar información. Estrategias, necesitas hacer mapas conceptuales, cuadros sinópticos. O sea, el que hace eso y lo ofrece como un curso, digo, cuidado, eso se tiene que hacer. Eso lo tienes que hacer, según sea tu canal de percepción más afín, para poder desglosar toda la información e integrar, incorporar la parte del conocimiento. Se tiene que leer, hacer mapas conceptuales, sacar ideas principales, se tiene que comentar, pero eso es parte del proceso. A diferencia de un acompañamiento pedagógico, lo que logramos hacer es un cambio del maestro que comienza al inicio con nosotros de una manera, con ciertas cualidades, y al terminar se va nutrido y se va con su caja de herramientas más grande. Eso es algo que en 5 años ha sido la motivación para seguir y continuar apoyándoles. Ahora, me quiero detener un momentito específicamente a comentar sobre, déjeme ver, ya hablamos sobre educación media superior. Ok, bueno, entonces el documento de perfiles, criterios, indicadores, que nos viene a hablar este marco de todas las competencias que yo debo saber y conocer, nos va a hablar del marco normativo, de los principios, propósitos, las características, y ahora sí se va a adentrar al perfil. Nuestro perfil, como bien comentábamos, tiene 4 dominios, son 4 subdominios, ¿no? Tanto para docentes como técnicos docentes. Aquí anexé los dominios para dirección. Igual son 4. También los estaremos revisando y profundizando. Evidentemente también lo que viene para supervisión también. Ahora, este documento es específicamente de dirección y supervisión. También, por eso les decía que quería yo cerrar con esto. También vamos a revisar los lineamientos generales y específicos de dirección y supervisión. En este caso, los lineamientos emiten las disposiciones normativas de la asignación de las plazas, sean temporales, sean definitivas, o de creación en dirección y supervisión.
Todos estos componentes estaremos revisando. Al terminar esta revisión y también paralelamente, digo paralelamente porque ya tenemos por los años de trabajo y por las recomendaciones de ustedes, ya tenemos un primer grupo de preparación con el cual transversalmente estaremos avanzando en ambos elementos. Es decir, tendremos el módulo 1 de la A a la Z andando, compartiéndose de manera pública y gratuita, y también tendremos el módulo 2, que es con el que ya nos metemos de lleno al proceso de preparación para las 2 etapas. Estaremos trabajando sobre eso también paralelamente para poder aprovechar al máximo el tiempo. Lo cierto es que para que un docente pueda conseguir el objetivo que quiere, la meta que tiene planteada, se requiere tiempo. Es decir, hacer una integración y hacer esta evolución, es decir, llevar al docente para hacer el andamiaje y caminar este proceso que se llama desarrollo de la zona proximal, se requiere tiempo. Y es la razón por la cual comenzamos desde noviembre. Llevamos 5 años impulsando los cursos desde noviembre. Sí se logran abrir cursos muy pequeños, pero entonces el docente solo ve la necesidad de prepararse cuando está a 2 meses, a 1 mes, a 3 meses. No lo olviden, tal cual como nuestros alumnos, necesitamos el tiempo para poder asimilar la información, para poder integrarla, y a veces no es suficiente 3 meses de preparación. Se requiere hacer una integración a nuestros principios, valores, conocimientos, hacer esta acomodación y para poder crecer. Entonces, cuando nos decidimos a crecer, a evolucionar, es decir, a tener esta integración, es cuando sucede el proceso de formación, que marca la diferencia de otros servicios. Sean todos bienvenidos al módulo 1, de la A a la Z, todos sobre el proceso de evaluación. Antes de concluir, quiero presentarles, a ver, listo, se los presento. Aquí está el link. Sin embargo, se los voy a dejar en la publicación que haremos en un ratito, porque ahorita a las 9 tenemos otra reunión, otra sesión de trabajo. Entonces, en este link, porque en este aspecto que les decía de nuestra responsabilidad y luego estamos creyendo todo lo que se dice, es decir, tu tarea no es creer todo lo que se dice, tu tarea es ir a la fuente de información. Y nosotros, como un proyecto joven, veraz, serio, entonces tenemos que utilizar a la fuente de información del cual se emiten. Entonces, y lo que sí es cierto es que a veces hacen como muy complicadas las plataformas, ¿no? No es como muy claro el saber en dónde está. Tal vez cuando alguien me manda un link o alguien muestra cómo es que podemos acceder. Bueno, miren, directamente si voy a compendio normativo, debajo va a salir compendio normativo de 2021. Me voy hacia atrás porque va a ser lo mismo. Si tú vas, si eres educación básica, eres docente y me voy al material de apoyo, me voy a admisión. Esto es del año pasado. Esto es del 2020. 2020-2021. No nos interesa esto. Más bien, si no, me refería a la ruta. A ver, déjame, escojo otra ruta. Ok. No. Este es el que no quiero. Perdón. Bien. Si tú haces esto y esto, te va a llevar igual al compendio normativo. Es exactamente igual. Aquí abajo le doy clic, me va a llevar al mismo lugar. O sea, no importa cuál de las dos opciones, es la misma información. Entonces aquí tenemos el calendario, aquí tenemos educación básica, los perfiles, que este es el marco de excelencia de lo que debemos conocer y saber, admisión, los documentos generales y específicos. Ahora nos vamos a promoción, solo promoción vertical tiene información.
Nos vamos a reconocimiento. Estamos en espera en todos los, en todas las opciones que nos brinda para poder aplicar al reconocimiento. Participación ciudadana nos da los criterios, pero son del 2020, así que cuidado, puede ser que sean vigentes, pero tendremos que esperar la actualización, sea el caso. Nos vamos a educación superior, tenemos perfiles profesionales, en admisión tenemos disposiciones generales y específicas, en promoción tenemos promoción vertical y es todo lo que tenemos. En las demás categorías, en los demás rubros no tenemos nada. Reconocimiento exactamente lo mismo. Sí. Me botó. Me llevó hacia atrás. A ver, estoy en... No, es este. Perdón. Estamos en vivo y esto puede pasar. Vamos hacia atrás. Estamos, déjeme buscar. A veces esto pasa, igual cuando lo estás revisando. Estás en educación media superior. Ok, abierto reconocimiento, asesoría. Y los criterios nos mandaban al calendario. Ok, y nos regresaban a educación básica. Bueno, seguimos bajando. Ahí tenemos. Seguimos bajando, ok. Tenemos participación ciudadana, ok. A veces esta forma de este waffle nos causa mucho ruido, ¿no? Reglas en materia de compatibilidad de plazas, lineamientos de operación, o sea, para que te des cuenta. Ahora, pero ¿cuál es el documento que nos va a regir para poder estar consultando? Esta es la fuente de información de primera mano. Cada vez que hablemos de alguna publicación o de que alguna fecha se acerca que hay que revisar, es acá, no es en el Facebook lo que dice las personas acerca de eso, no es aquí. Y tampoco nuestra tarea es comprobar lo que dicen otras personas, pero a veces eso pasa muchísimo. Entonces, te voy a dejar el link a la mano, te lo voy a pegar en la publicación que estará disponible en una hora, en unas horas en nuestras redes sociales y en nuestros grupos de WhatsApp para que te unas. Lo que siempre tendrás de acompañamiento pedagógico es apoyo, evidentemente. Claridad, veracidad, no hay promesas falsas, porque a veces creemos en las promesas que alguien te dice. Reitero el ejemplo, ¿no? Es que mañana sale la actualización del calendario. No, me dejaron mal. La próxima semana. Seguro, y así te la puedes pasar y no se publicó nada. Y entonces dices, ¿cómo podemos creer en fuentes confiables como esas? Entonces, me encantaría que si otros compañeros que brindan cursos y talleres se centran en esta perspectiva de mantener la atención en los compañeros, hay que ponerle un alto a esta manera de estarnos comunicando con los aspirantes a cualquiera de los procesos de evaluación. Tenemos que ponerle un alto porque no podemos estar generando en ellos más estrés si la pandemia por sí sola nos tiene en ese estado. Entonces, menos hay que hacerlo, jugar con esta parte emocional y con la espera o con la promesa falsa que nunca va a llegar. Seamos siempre veraces, formativos, funcionales y pedagógicos en el acompañamiento. Y pues te invito a formar parte del módulo 1 de la A a la Z, todo acerca del proceso de evaluación. Y si quieres información acerca de nuestros servicios particulares en los grupos de asesoramiento, déjanos un comentario debajo de la publicación, mándanos un inbox o escríbenos por WhatsApp personal. Tienes nuestros datos, siempre han sido muy claros y transparentes. Lo que sí que es en apoyo a los compañeros en relación a lo que hoy vivimos, que la economía nos ha abatido a todos, pues estaremos cuidando muchísimo y manejando siempre, ustedes lo saben, son precios súper accesibles, seguirá siendo mucho más accesible y práctico para la economía de cada uno de ustedes. Recuerden que es un trabajo al cual dedicamos tiempo, lo hacemos con cariño, lo hacemos con dedicación, es nuestra propia historia de no haber tenido el acompañamiento oportuno, de estarlo buscando y haberlo encontrado,
que se nos puso también en el camino, del cual hemos aprendido de grandes maestros a nivel nacional, de cómo brindar un servicio de calidad y de calidez humana, siempre centrado en la función del docente, en sus competencias y no solamente desde la parte teórica y práctica, es lo que hace de nuestro servicio muy diferente al de otros. Sean todos bienvenidos, me va a dar y nos va a dar mucho gusto saludarte. Estaremos leyendo tus comentarios. Nos vemos en la siguiente sesión.